principal mensaje que tú siempre, bueno, desde que empezaste gracias por esa a decir lo que dijeras que quieres compartir con el mundo? ¿Qué es lo principal que si tuvieras 5 minutos de decirle algo a alguien, qué sería lo que le compartirías? El mensaje de los iniciados, él en singular. Descubrir, fueron muchos años de leer los textos sagrados, descubrir que todos los iniciados, Buda, Cristo, Mahoma, Lao Tse, Sankara, Sosán, puedo nombrar, ilustre collar de piedras preciosas, dieron un mismo mensaje, ya es algo a compartir con la humanidad, porque ese mensaje fue para todos nosotros. El mensaje es que la realidad no existe ahí afuera, sino que la generamos desde adentro. Y eso significa un grado tal de posibilidades que nos trasciende de lo humano a lo divino, porque el que crea la realidad, ese, en los escritos sagrados, ese es precisamente la divinidad. Decirle a la humanidad que además, en este tiempo, hay instrucciones específicas para quienes lo vivimos, para que efectivamente la creación de la realidad sea un compromiso de cada humano, es la segunda buena noticia. Y la tercera, no se hace a nivel humanidad, se hace de uno en uno, a nivel de cada humano. El cambio de era famoso, tan mentado, de que los mayas hablaron, de que los aztecas hablaron y tantas otras culturas, no es un cambio de humanidad que de pronto va a producir y a cada humano le va a traer algo distinto. Es exactamente al revés. Por eso decir que estamos en el cambio de era más importante de todos los cambios de era de la historia, y estamos hablando, según Zodíaco, como el Edén de Egipto, de 25.625 años. Ninguno fue tan importante como este. Por eso estamos en un momento en el que agradezco estas posibilidades, porque increíblemente la gente sigue sin tener conciencia de en qué consiste el momento que eligió para encarnarse. Y ese cambio, sé que es un tema muy profundo, ¿en qué consiste? O sea, ¿cambio de qué a qué? Bien. El cambio está fechado, más o menos en su momento. Yo empecé a hablar del cambio de era desde unos 11 años antes del cambio de era, porque antes de eso no le interesaba a nadie. Y un montón de posibilidades sabían de que la gente se interesara en el tema si lo íbamos ubicando de a poco. Llegó el famoso y tan mentado 22 de diciembre del 2012, la gente esperaba eso, un cambio a nivel cultural, masivo, espectacular, de la humanidad. Y hoy ya se olvidó. Así como antes costó tanto que tengan en cuenta lo que se venía, ahora cuesta que tengan en cuenta lo que se vino. ¿Qué se vino? Estamos al aire, lo estamos filmando. En este momento, fácilmente. Esa fecha, 22 de diciembre del 2012, a las 11:11 de cada pueblo, tuvimos el honor precisamente de estar en México nosotros, recibiéndolo de todos los lugares del mundo donde podíamos ir. Empieza a ocurrir algo que en ese lapso de tiempo que te decía antes no había ocurrido en 25.000 y pico de años, 625. El planeta y nuestro sistema planetario vuelve a estar de centro directo a nosotros, sin intermediarios, sin interferencias, sin otros sistemas, recibiendo lo que viene de ese centro. ¿Qué viene de ese centro? La energía que antes, Cristo, Buda, Lao Tse, Mahoma, etc., iban a buscar a los lugares sagrados del planeta. Antes, para recibir gotitas de esa energía, iban a bosques, desiertos, montañas. Por eso las iniciaciones transcurrían en esos lugares que tuvieran, digámoslo así, poca contaminación energética, que fuera muy natural. Ahí de vez en cuando recibían una gota de eso que hoy cae a borbotones, cada vez más. Esto que la NASA traduce en explosiones solares, que cada vez desde el 22 de diciembre del 2012 no solo son más cantidad, sino que son más potentes. Eso trae un elemento, hay que pensarlo así. El elemento del que se forman todos los elementos. La forma más directa de ubicarlo tal vez sea, decíamos que se trata de la generación de la realidad. Eso es lo que se llama nueva era. Un humano que genera su propia realidad, que no puede aceptar depender de la realidad que genera la economía, la política, la ciencia, la religión, porque entonces no hay divinidad. Dios no depende, partamos de ahí. Si hay dependencia ya no hay divinidad. Este es un lugar muy claro para dividir aguas e integrar al mismo tiempo lo humano a lo divino. Lo que llamamos la realidad sería, físicamente hablando, o sea, un poquito básico, pero sumamente preciso por eso también, la suma de lo sólido, líquido y gaseoso. Algo que es sólido antes fue líquido, algo que es líquido antes fue gaseoso. Antes de ser sólido, líquido y gaseoso, algo es ese elemento que ahora cae a borbotones.
Antes se llamaba maná, antes se llamaba prana, antes se llamaba un montón de nombres en cada cultura. Yo estudié todos los escritos sagrados que conozco de todas las culturas. Dediqué años de mi vida. Viajé a las culturas. Ya perdí la cuenta, ya de andar por 400 viajes, 500, no sé. En todas se habla de esto. En todas. Y te advierten algo. Ese elemento que hoy la ciencia nombra plasma, está muy bien nombrado por la ciencia en esto. Aunque lo nombre la ciencia, que no es la especialista en estos temas, está muy bien nombrado. Porque plasma es un verbo, no es solo un sustantivo. Es con lo que se plasma la realidad. Todo, tú, yo, esto, aquello, la cámara, todo, antes de ser eso, fue plasma. La otra buena noticia, y ya vamos 4 buenas noticias en pocos minutos, me decías, para que a la gente le pueda llegar bien estas buenas noticias. Por eso vuelvo a agradecer. La otra buena noticia es que el plasma es sensible a la conciencia. Tu conciencia incide en el plasma a través de 2 vías. Y cuando tú lo has incidido, ¿qué quiere decir incidido? Piénsalo así, lo has programado. Le has dado una información que ahora le va a dar informa, va a tomar forma, va a empezar a hacerse gaseoso, un poco más denso, más denso, más denso, gaseoso, líquido, sólido, hasta que se transforma en alguien, en algo. Se transforma en realidad. Primero le has dado instrucciones. Ahora empieza la gran pregunta. ¿Cuándo se las estoy dando? Que yo no me entero. De ese camino nos hablaron los iniciados. Y de ese camino es del que yo estudio y he tenido la oportunidad de sistematizarlo en un método que siempre es igual. En todas las culturas es igual. 11 pasos hay entre el plasma, en ti, recibiendo instrucciones y el resultado que quieres. Para que esas instrucciones que le das sean las del resultado que quieras y el plasma trabaje para ti. Trabaja para ti a nivel universal, eso significa, no hay algo donde no. Significa, trabaja para ti en tu conciencia, trabaja para ti en tu palabra, trabaja para ti en tus afectos, todo eso lo va moldeando. Ahí empieza el camino de la iniciación. Porque ¿qué pasa si en mi conciencia yo tengo la idea de que tal cosa no se puede? ¿Por qué? Y porque la dependencia de lo externo me lo hace creer. Pero yo digo que se puede y siento que no. Y al mismo tiempo tengo una plena conciencia previa de que, pero en este país con la economía que hay no se puede. ¿Qué le estoy haciendo al plasma? Le doy una instrucción para que vaya para el norte. En el siguiente paso, que vaya para el sur. En el siguiente paso, creo que es muy clara la gráfica. Yo obtengo de eso un caos, en vez de una realidad generada por mí. Por eso esto implica, y esto es lo grandioso, no es la parte pesada la que voy a decir ahora, es la parte privilegiada. Esto implica un camino interior. No es aprender técnicas con las que modelar el plasma, porque las técnicas, si tú le das en la técnica el mismo caos, el plasma te traerá caos y después creerás que fallaron los caminos iniciáticos, cuando lo que está haciendo es la suma del caos, que es un reflejo, es un espejo que hay en ti, ese caos que después te encuentras afuera. Hoy todo está facilitado, no tenemos excusas. Cuando yo en los plenarios digo, no tenemos excusas, ¿y quién no quiere excusas? Es una broma que yo en los primeros años la hacía hasta que me di cuenta de lo dramático. Nadie levantaba la mano. ¿Quién no quiere excusas? Tú preguntas. Estamos todos tan acostumbrados a tener excusas por las que no podemos hacer realidad lo que queremos, que decirle a la gente estas cuestiones los pone de entrada en una elección. Esa elección es la que, tal vez el más conocido en Occidente, Cristo, pero no solo Cristo, exigía a sus discípulos. Y si quieres de esto podemos hablar. Ok, sí, aparte, viene Navidad, ¿no? En donde Jesucristo es como una de las principales protagonistas de estas épocas. ¿Cuál crees tú que es el mensaje principal que Cristo, más allá de la iglesia, quería dejar también? Gracias por aclararlo. Porque tú mismo lo ves, ahí está claro, ¿ves? Ahí tenemos el caos con el que plasmamos. Navidad y Cristo, la verdad que no tienen nada que ver. Es duro, no quiero ser irrespetuoso, pero la falta de respeto es haberle hecho creer a la humanidad cosas sobre Cristo que nada tienen que ver. Yo he enseñado la verdadera historia de Cristo, pre-cruz y post-cruz. Me he dedicado décadas de mi vida a trabajar este tema. Lo mismo hice con Buda, con Mahoma, etc. Y más importante aún que la verdadera historia, la verdadera enseñanza. ¿Qué enseñó Cristo? No que nos dicen que enseñó. ¿Y qué enseñó Cristo? Después de la cruz, que es cuando realmente Él ya llegó a su esplendor, no hay duda. Lo que Cristo enseñó, como nos lo han transmitido, es inentendible, inútil, un misterio y solo sirve para hacer religión. Y Cristo no hacía religión. Es más, Cristo estaba en contra de las religiones eclesiásticas establecidas.
De hecho, hasta hay pasajes bíblicos en la Biblia canónica que quedaron filtrados y que muestran a Cristo no siendo específicamente interesado en las iglesias, sino todo lo contrario. Iglesia significa eclesiastes, y Cristo decía, el que ora, eclesiastes significa comunidad, iglesia. El que ora en comunidad es un hipócrita, o sea, empieza a decir las peores cosas del pobre, el pobre ser humano que va a la iglesia creyendo que no se va a encontrar con Cristo. La iglesia y todas las iglesias que uno quiera seguir, perfecto, es todo respetable, se llama religión, pero nada de eso tiene que ver con Cristo, nada de eso tiene que ver con Buda y nada tiene que ver con Mahoma. Todos ellos pidieron explícitamente que no se haga religión en su nombre. En cuanto se murió, les levantaron iglesias encima. Así está la humanidad, cada vez más separada del mensaje de los iniciados. Por eso, la buena noticia es que el mensaje de los iniciados nos sirve para el mismo camino que ellos hicieron. ¿Qué camino? De como tú y yo y cualquiera de los amables espectadores, oyentes, podemos partir del estado de humano al estado de divino. A mí no me des de modelo alguien que nace de una madre virgen, que si se muere resucita y que toca y cura con milagros, porque yo como humano, si me muero no resucito, mi madre no fue virgen cuando nací, y creo que la de nadie más. No me sirve de modelo Superman, no me sirve Superman de modelo. Ahora, si a mí me dan el modelo de alguien que nació como yo, tiene los mismos problemas que yo, que tuvo que resolver los mismos problemas, en la Biblia está clarísimo, en los apócrifos está clarísimo, tenía problemas con la familia, tenía problemas con la suegra y las historias que todos tenemos, los mismos problemas, exactamente, pero de eso obtuvo divinidad, eso es lo que yo quiero. Alguien que me muestre que del estado humano, del lodo, obtuvo el loto como Buda. El loto, la flor que solo crece en el lodo, pero que cuanto más oscuro y fangoso es el lodo, que representa la vida cotidiana, más se exalta el blanco y la pureza, porque al loto, a la flor del loto, no se le pega el barro. No hay forma de que le puedas pegar el barro. Tú tiras barro y se cae, y se cae. Esa pureza no depende de cuánto lodo, sino al revés. De todo esto podemos ubicar cuestiones muy concretas, que si quieres las podemos hablar, que hacen al mensaje, tal vez podemos enfocarnos en Cristo, en honor a la Navidad, aunque nada tiene que ver con Cristo la Navidad, pero precisamente para que podamos pensar así, a quien la iglesia le hace cierta calma espiritual, etcétera, uno lo puede tomar perfectamente, pero que no se confunda de que con eso está siguiendo a Cristo. Las cosas que la iglesia dice que dijo Cristo, Cristo no las entendería. Vamos otra vez. Las cosas que en la iglesia nos dicen que dijo Cristo, Cristo ni entendería de qué le hablamos. Cristo no conocía los conceptos que nosotros creemos que son los que enseñó Cristo. Fe, amor, paz. Yo he leído investigando en las lenguas originales, o sea, en las que Cristo hablaba. ¿De qué hablaba Cristo cuando hablaba de fe? Si tú le cuentas a Cristo lo que la iglesia o los escritos canónicos nos dicen que Él dijo sobre la fe, sencillamente Cristo no lo entiende. Y si quieres podemos hablar. ¿De qué hablaba Cristo cuando hablaba de fe? ¿De qué hablaba Cristo cuando hablaba de amor? ¿De qué hablaba Cristo cuando hablaba de sexo? ¿De qué hablaba Cristo cuando hablaba de conceptos tales como el tiempo, que le importaba muchísimo? ¿De qué hablaba Cristo cuando hablaba de la llave que abre todo eso, el concepto de la verdad? A nosotros nos traducen cosas inútiles. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad que no. La verdad que no. Uno conoce la verdad de un montón de cosas que no por eso se libera. ¿Conozco la verdad del diagnóstico de mi enfermedad? ¿Por eso me liberé? No. Conozco la verdad. Mucha gente conoce la verdad que lo mató tal a tal. Lo vi. De ahí a que se libere de eso que está viendo y que efectivamente eso nos libere a nosotros por saber la verdad, hay un gran camino. O Cristo nos dijo cosas que no sirven, lo cual no es así, o lo que nos dijeron que dijo es lo que nos sirve. De cada una de estas cuestiones yo he investigado en las lenguas en las que ellos lo hablaban. Por eso es importante. Porque a nosotros nos tiene que llegar como mensaje para que los humanos rompamos el velo respecto de lo divino, rompamos la barrera, el puente y pasemos. Eso, desde el 22 de diciembre del 2012, es lo que nos cuentan las profecías, facilitado para esta época. No existe otra época de la humanidad para la que hayan habido tantas profecías. O sea, somos privilegiadísimos, esto hay que entenderlo. Los que estamos encarnados en este tiempo, tenemos profecías, instrucciones dejadas explícitamente para este tiempo, en las culturas chamánicas de América. Los Hopi, por ejemplo, acá cerca, acá muy cerca. Yo tuve el honor de ir, fui con la gente de mi escuela, miro así porque ahora hay muchos que han tenido la amabilidad de venirse acá desde
España, desde donde era Ecuador, Perú, Argentina, un montón de lugares, que Miami, que efectivamente pudimos lograrlo, llegar ahí, a esos lugares sagrados, aplicando esto mismo, porque se supone que no se podía llegar, porque son lugares inaccesibles, a los que ni los lugareños a veces se encuentran, y llegamos con ellos y llegamos sin ellos. Esto es una muestra interesante de la eficacia de la aplicación de 11 pasos para generar la realidad que se quiere generar. Ahorita retomamos para lo de Cristo, porque esto de la verdad os hará libre, él tiene otro significado, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es? Pero esto es lo interesante. ¿Me entiendes? Que si los indios Hopi de acá están diciendo el mismo mensaje de Cristo, por eso tomo esos dos polos, la pregunta es ¿quién les enseñó a ambos? Hay una enseñanza perenne, hay una enseñanza que trasciende a todas las religiones. Por eso no tengamos miedo a tomar la iglesia tal vez como una rama, pero ir a la raíz. Porque esa raíz es la que yo encontré en los yamanes, en Oriente, en Occidente, y en todas hay conceptos claves por igual, y son los más deformados. Son los más deformados, estratégicamente. El que tú acabas de preguntar, yo te agradezco mucho que de todos los posibles hayas puesto el hincapié ahí, porque es uno de los conceptos más útiles o más absolutamente filosóficos para charlar. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿No? De este concepto Cristo solamente aceptaba hablar con sus discípulos, empecemos por ahí. Y lo que Cristo le dijo a los discípulos no está en la Biblia. Esto es terrible, porque Cristo en la Biblia misma, abierta, en la canónica, en la que puedes en cualquier iglesia comprar, es difícil el verbo comprar Biblia, pero bueno, es así, ¿no? Hay que conjugarlo. Él mismo en esa Biblia, en la canónica, aclara, a vosotros os hablo para que entendáis, a los demás para que aún oyendo no entiendan. Los demás eran los que no eran los discípulos. Era como que él hablaba en un cierto interés, a ver si les causa interés, entonces vengan al camino. En cambio a sus discípulos les hablaba para que entiendan. En los 4 canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nada prácticamente hay, no se llega al 10% de lo que el Cristo le enseñó a los discípulos. O sea, lo que él decía para que lo entiendan no está en la Biblia. De este concepto de la verdad, de hecho, quedaron 2 partes, dos escenas nada más. Una frase mal traducida y la escena con Pilato, de la que si quieres podemos hablar después, porque esa escena es emoción pura de precisión de Cristo que te muestra como un iniciado. Después si quieres podemos ir a Buda, a Mahoma, es lo mismo. Nos quedamos aquí la todo famosa frase que recién decíamos, conoceréis la verdad. En la Biblia es lo único que encuentras de Cristo refiriéndose a la verdad. Mientras que a sus discípulos, si vas a los apócrifos, donde por ejemplo, uno de los apócrifos, cuando Cristo terminaba de hablar, literalmente tomaba nota de lo que dijo, o sea, es fidedigno absoluto. En cambio, Mateo, bueno, el primer evangelio escrito fue el de Marcos, casi 100 años después de la muerte de Cristo, y Marcos jamás conoció a Cristo. Me contaron, y 100 años después escribo. Sobre Marcos se apoyan Mateo y Lucas. O sea, es un galimatías. Y Juan, que fue el que sí conoció a Cristo, fue el que escribió después, pero Juan era iniciado. Entonces escriben claves que los que no recorren este camino no las pueden entender porque son claves iniciáticas. Esta frase es la única frase que queda de Cristo hablando de la verdad en los apócrifos. La otra frase es cuando Pilato le pregunta ¿y qué es la verdad? Después si quieres vamos a esta. En la misma palabra, en la misma frase nos han usado la traducción verdad para 2 palabras que no son la misma y que se usan con una rigurosidad total. Estamos en México, esto ayuda mucho. En México yo lo he encontrado viajando, lo ves fácilmente, hay muchos lugares fronterizos. Por lo tanto se hablan muchas lenguas mezcladas. Y en una misma frase, oye, brother, tú, y ahí ya estamos hablando en español y en castellano, esas cosas. En español y en inglés al mismo tiempo, en la misma frase. Con Cristo pasaba eso. Cristo hablaba en zonas fronterizas. Por eso se llamaba arameo galilaico. Esto es importante. Si le preguntas a la gente, ¿en qué idioma hablaba Cristo? Griego, latín, ego sum, lux mundo. No entendía él si le hablaban así. Cristo hablaba en arameo, Cristo hablaba en griego, poco, pero hablaba griego. El griego era el inglés de ese tiempo, te movías en todos lados con ese. Cristo hablaba en latín, como investigador te tiene que importar mucho el tema, porque ¿en qué charlaron Cristo y Pilato? En el juicio hablaron entre ellos, ¿en qué idioma? El único idioma que hablaba Pilato era latín, por lo tanto Cristo hablaba en latín. Bueno, y también hablaba hebreo, obviamente, siendo judío, hablaba hebreo. Esto significa que no nos extrañemos de que en una misma frase use palabras de distintos idiomas, pero esto nos marca lo primero que tú mencionaste, el poder que Cristo le daba a la palabra. Porque si tenía que usar palabras de un idioma, de otro, para darle precisión a lo que no lo dudaba, y esto lo hace muchas veces.
Este es un caso. La exacta traducción tiene que entenderse en el contexto. La exacta traducción es, conoceréis la aletheia, que es verdad dicha en griego. Y la emuná os hará libres. Emuná es hebreo y arameo, es casi la misma lengua. Y el árabe, por eso Mahoma entiende también todo esto. Y el árabe, hebreo, arameo y árabe son prácticamente una misma lengua. La raíz es la misma. Entonces, en suma, conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. Entendemos que hay dos estatutos de verdad. Uno, que hay que conocer, hay que liberar, hay que conocerlo, hay que sacarlo a la luz, hay que desocultarlo. Aletheia era un concepto griego sagrado, importantísimo. No se usaba para cualquier cosa. La manera más simple que tenemos de conocer la aletheia es en su representación pictórica. Mariposa, las alitas, la aletheia. ¿Y para qué está una mariposa? Para salir volando, lo antes que pueda. O sea, si yo quiero mantener una mariposa apresada, muere. Esa es la aletheia. Todos tenemos verdades que están apresadas en nosotros porque simplemente son orugas horribles, espantosas, que se transforman en algo que necesita que lo liberes. ¿Cuáles son esas verdades? Las que precisamente nos dicen de una realidad externa que ya existe. Tú no puedes tal cosa no existe. No tienes, no lo puedes hacer porque no tienes. Esas son aletheias. Cosas que piden rápido, dale alas para que se libere, porque son orugas que están ahí para que las transformes en mariposas. Aletheia para los griegos era el signo de la psiquis. Yo como psicoanalista lo puedo entender muy bien, que todos estamos atrapados en verdades psíquicas que en nuestro psiquismo nos mantienen atados durante toda la encarnación y que a la encarnación siguiente o dentro de 3 generaciones dicen, mirá lo que creían aquellos y tú has quedado toda la vida. Supongamos, yo cuando a la gente, paso 7 de los 11 pasos, entrar en los sueños y generar realidades de los sueños. Aprender a generar en la vida cotidiana casualidades favorables a lo que quieres. La ciencia viene y me dice, no, eso no existe. Entonces la gente queda atrapada. No se puede, no existe, no vale. Dentro de 2 generaciones descubren que estaba aquella zona del cerebro que al dormir se mantenía activada y que tal. Mientras tanto yo quedé atrapado en una aletheia. Para ser concretos, por eso hay que conocer la aletheia, no permitir que trabaje en nosotros desde el inconsciente, sino hacerla consciente. 4 verbos nos conectan con la aletheia, más concreto imposible. Tener, poder, saber y deber. Y nuestra vida rebota entre esos 4 muros de una pared en la que adentro estamos encarcelados nosotros. No tengo, no puedo, no sé, no debo. Quiero hacer tal cosa, pero no tengo cómo hacerla. La aletheia es eso. Claro, uno dice que es sabio. Ahí hay sabiduría. Tengo que hacer consciente la aletheia inconsciente. ¿Qué me frena? ¿Qué me hace creer que no puedo? O que porque no tengo entonces... Y la emuná os hará libre. Mira, todo esto para hablar de la primera partecita de la frase. Emuná es un verbo que en castellano nos viene muy bien porque, bueno, pasa al árabe y del árabe al español. Muy bien, emuná a nosotros nos suena fácil si la entendemos como lo que la raíz pide de entrada, emanar. Mira el concepto de verdad, lo que emanas. Si nos ponemos a plantear aquí, ¿qué es la verdad? Ya ahí tenemos un referente. Lo que emanas, eso que no necesitas hablar y que de ti surge, brota. Uno dice, emana honestidad, emana entusiasmo, emana sabiduría, emana... En él eso es verdad. Otro habla de eso y es aletheia. La misma cuestión, yo la puedo hablar en aletheia, hablo, está todo encerrado, no tiene vuelo, no vuela. O efectivamente la emano. Fíjate que, por ejemplo, en Medio Oriente, a la autoridad no se la llama papá, se la llama imán. Imanota es la misma raíz. Yo atraigo a mí aquello que yo emano. Eso precisamente es lo que nos libera. Cuando yo desde mí logro hacer verdad que yo voy a lograr tal cosa y efectivamente la emano, me libera. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero estamos hablando de una verdad de la que hay que vaciarse y una verdad de la que hay que llenarse. La aletheia es para que nos vaciemos de eso. La emuná es de la que tengo que lograr llenarme. Y ahí empiezo con lo que te decía antes.
Con la palabra digo una cosa, pero en realidad pienso otra cosa, pero siento otra cosa. No me lleno tengo que rebalsarla. En la India hay una escuela maravillosa de esto que yo estuve y la trabajé mucho, el shivaísmo Cachemir, de Cachemira, del norte. Yo trabajé mucho los escritos bueno, de ahí tengo esta piedra que es de donde Cristo está enterrado en la realidad, en la vida real, y no el mito. Y precisamente ellos dicen eso, usan una palabra. Conocemos al hombre santo porque en castellano es parecida a la palabra hervís, dicen, de la palabra hervir, del verbo hervir, hervís, hierve, ebulle, le sale las cuestiones. Tú dices, por eso en Tíbet lo llaman inmenso océano de sabiduría, las olas le salen, eso es emanar. Cuando de mí ya no hay duda y por todas las vías emano que logro tal cosa, eso es verdad en mí. Después tenemos el otro momento de la verdad, si quieres, cuando habló con Pilato, ya es un poco más trágico. Eso es lo que emanas, te libera, en pocas palabras. Exactamente, así es. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo decidí tal cuestión y la emano, quiere decir que mis 11 pasos están enfocados en la cuestión que yo decidí. Si no, sale un poco para un lado, otro poco para otro lado, eso ya es otra cosa, eso es derramar, eso es salpicar, un poco para... Eso es caos. Eso se lo dijo a los discípulos, pero lo escucharon cuando los discípulos hablaban de eso con él, gente que no era discípulo de él. Y le respondieron algo muy importante, por lo cual Cristo nos muestra cómo pensaba. Si quieres podemos dedicarle realmente tres párrafos. Porque es el momento en el que él dice, bueno, conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres, cuando le estaban diciendo, no, nosotros somos hijos de Abraham, somos sangre de Abraham, somos simiente, dice la palabra, simiente de Abraham, ya somos libres, nunca fuimos esclavos. Y Cristo les dice, ese es el problema, no conocéis vuestra esclavitud, sois esclavos del pecado, conoceréis la verdad. Quiere decir, la concepción de la que parte un iniciado como Cristo es entender que de entrada siempre somos esclavos. ¿Esclavos de qué? De una aletheia. Esto es muy aleccionador, porque todos nos creemos libres. Yo hago lo que quiero, yo voy, vengo, yo decido, yo siento. ¿Y por qué sientes eso? Porque precisamente los paradigmas imperantes generaron en ti que sientas eso. Ante una misma cuestión, según desde qué cultura vengas, vas a sentir cosas completamente distintas. Cuando yo voy a Medio Oriente, las cosas que le enorgullece a alguien en Medio Oriente, a nosotros nos avergüenzan, y viceversa. Uno dice, pero yo auténticamente siento, esa es la cárcel. Eso es de lo que estamos precisamente apresados. Cristo parte de la concepción de que todos somos esclavos y que tenemos que liberarnos. Por eso su mensaje es universal y no es para los judíos para liberarse de Roma, simplemente. Porque eres esclavo de ti mismo. Eres esclavo de lo que crees que eres tú mismo. Claro. De lo que crees que eres tú mismo, y son las sucursales interiores de los 4 paradigmas imperantes: política, economía, ciencia y religión. Política, el poder, que puedes, que no puedes. Decíamos los verbos. Economía, el tener. No tengo, entonces no puedo, se empiezan a abrir entre sí las puertas. La religión, no debo o debo. Y la ciencia, sé o no sé. Como no sé, no hablo. Como los griegos decían al revés, habla para saber. Acá, si no sé, no hablo. Estas 4 cuestiones son las que el Apocalipsis, el otro libro que la gente tal vez no lo tiene claro, pero es el libro que Cristo le dictó a Juan. Cristo se lo dictó a Juan y se lo mandó por un mensajero. ¿Cómo se decía mensajero en griego? Ángel. Entonces cuando Juan dice, me lo trae un ángel directamente de la palabra del maestro, de eso la iglesia arma un delirio místico, y era un mensajero, le trae, es un dictado directo. O sea, es palabra de Cristo, Si yo lo querría decir, si Cristo hubiera escrito un libro, ¿qué hubiera escrito? El Apocalipsis. Y en el Apocalipsis es que nos advierte los 4 jinetes. La ciencia, la economía, yo en mis plenarios, o en mis seminarios, les muestro párrafo por párrafo cómo describe perfectamente a la economía, a la ciencia, a la política, porque Cristo venía de la India, y en la India esto se llaman los 4 yugas, y los 4 yugas son exactamente los mismos en todas las culturas. Aquí, en México, los tienen en las 4 casilleritos que hay en la Piedra del Sol, alrededor de la palabra, en el centro, Tonatiuh, hice el ridículo, pero así, ese está en el medio del ese. Te está diciendo, con su lengua, arma. Los antropólogos dicen que pide sacrificios de sangre, en ningún escrito sagrado está eso. Lo que dicen es, con la lengua, desde el centro de ese universo, se arma el universo. Con su lengua. En el medio está Tonatiuh mostrando la lengua. Te está dando un mapa de instrucciones. Ese mapa de instrucciones, cuidado,
para que arme el universo tiene que atravesar 4 casilleritos. Si tienen la posibilidad de ver en la piedra del Sol con estos detalles que estoy diciendo, ya está decodificándose. Hay que atravesar las 4 cárceles de los 4 paradigmas imperantes para que tu lengua trascienda, emane la realidad, y ahí tenemos a los aztecas hablando de Cristo. La misma cuestión. Y regresando siempre contigo, como que la importancia de la palabra. Y ahora con esta onda del New Age, de que los decretos y esas cosas, como la gente que nos ve así fácil, sí puede utilizar la palabra y el poder de la palabra para su bien, para ser más dichoso. Sí, mientras no caigamos en la New Age, la nueva religión, ¿no? Es decir, yo siempre digo el pequeño enano de New Age que todos tenemos dentro. Viste que se habla del enano fascista, hay otro peor, el enano de New Age. Todo es amor, ¿viste? Siempre le digan la S al final. Todo es magia, ¿viste? No, no es así. Hay que entender que si lo ubico así, para lo que me sirve es para entonces no me hace falta evolucionar, avanzar, porque ya todo es, somos todos Dios. Bueno, ok, somos todos Dios, genera la realidad que quiere. No llego a fin de mes con el dinero. Dios no llega a fin de mes con el dinero. Bueno, nos vamos a Machu Picchu, dale. No puedo, no tengo, no sé, no debo. ¿De qué me hablas? Entonces, precisamente el poder de la palabra es un poder entre 11 potestades. Así está nombrado en el Upanishad, Katha Upanishad. Una ciudad de 11 puertas. Los 11 pasos de la magia, los que yo metodicé, están en todas las culturas. El árbol de la vida son las 11 céferas. Uno de los 11 pasos es la palabra. Es el paso 2. Chokma en el árbol de la vida. Es la clave, ¿por qué? Porque una vez que encuentras la puerta de entrada, que es el paso 1, volteas esa ficha y las demás fichas de dominó ya están direccionadas. Por eso es el que tiene el poder central, como bien lo muestra ese mapa maravilloso que nos lega, bueno, México, lo que hoy llamamos México, los aztecas, que es la piedra del sol. Que en todas las culturas es igual. Si quieres podemos verlo una por una, yo lo enseño. Como todas las culturas te muestran la misma clave. En el zodíaco de Dendera, Egipto, no era precisamente México, se supone que nunca se conocieron entre sí. En el medio del zodíaco de Dendera, ¿qué hay? Una lengua, lo mismo. Un animal mitológico muestra su lengua y de ahí se rearma. Esa es la misma lógica. Si la palabra tiene poder, es porque precisamente la palabra es el primer lugar en el cual el plasma recibe órdenes, recibe instrucciones. Tal vez conoces las experiencias de Masaru Emoto, el japonés que le sacó las fotitos al agua. Él le saca las fotos a una partícula de agua con una lente infinitamente poderosa, con un afecto. Él dice, si yo me pongo al lado y estoy nervioso, empiezo a ver que el agua, le saco fotos y se vuelve horroroso los patrones. Pero el afecto es el paso 3 del método. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes respecto de lo que quieres hacer? ¿Te sientes seguro, inseguro? ¿Cómo lo vas a hacer? La primera pregunta que hace el occidente, ¿y cómo querés que haga? Es la tercera. Si yo la pongo primero, me tropecé. Antes de la pregunta está decirle al universo qué quiero lograr. Y si lo que yo le digo ya es caótico, el paso 3, que es el cómo, que es el que logró fotografiar Emoto, no logró fotografiar con la palabra que sucede, pero sí con el afecto. El paso 2, que es el de la palabra, si yo lo disparo ya desviado de lo que en realidad pienso que quiero, que es el paso 1, el pensamiento, entonces pensamiento, palabra, emoción. Aunque te parezca raro, Cristo hablaba de esto. Claro, no está en la Biblia. En los manuscritos del Mar Muerto, Cristo es un especialista. Prácticamente los 4 tomos del Evangelio, del manuscrito del Mar Muerto, es esto. Cristo diciéndole todo el tiempo a quien se le ponga delante, no pongas en acción si primero no has alineado pensamiento, palabra y emoción. Los 3 primeros pasos del método de la magia y la acción es el 4º paso. Nosotros empezamos como al yo se le ocurre. ¿Y cómo hago? Y no me siento bien. Me pongo en acción y no me importa nada. No sirve. Es como que un médico quiera empezar por coser la... No sirve. Primero abrí, aunque duela, hay que extraer, hay que vaciar la aleteia, hay que llenar de lo que hay que llenar. Después recién cerrar y poner una acción al paciente. Bueno, ahora de a poco vaya moviéndose, coma. Si yo quiero empezar por la acción, entonces... El New Age reduce todo al paso que le gusta al New Ager de turno. Es decir, hay New Age que les gusta la energía, ese es el paso 6. Hay New Age a los que les gusta la palabra, ese es el paso 2. Hay New Age que son el afecto y yo siento ya... No nos sobra medio cerebro, no se equivocó el universo. Hay quienes se creen que de lo que se trata es de tú haz lo que piensas, no te dejes desviar por lo que sientes. Otros dicen tú haz lo que sientes, no importa. En todos los casos te sobra medio cerebro. Por eso todos somos medio como con lobotomía, ¿viste?
que parece que nunca... Porque precisamente quieren reducir el método de la magia a la aletheia que los parió. A lo que les vino del otro, como aletheia de ahí está la cuestión. Y todos tenemos, hay familias que son más afectivas, hay familias que son más de acción, hay familias más intelectuales. Esa es la aletheia de la que tengo que aprender a liberarme. No de la familia, sino de las órdenes de esa familia, de que esa es la vía por la cual se logran las cosas. Cuando el abuelo de la familia nos muestra que, con todo su afecto y su buen afecto, igual no logró lo que quería. Liberarte del paradigma. Era una ¿no? aletheia, claro, exactamente. Ahí es donde tenemos claramente situada la diferencia entre Nueva Era y la New Age. ¿Dónde? En el mismo lugar que decíamos antes. Ante cada iniciado se levantó una iglesia para separarnos de ese iniciado. Ante la Nueva Era se levantó una iglesia llamada la New Age para separarnos de la Nueva Era. Reduciendo a gusto del yo, lo que si lo reduces ya es una aletheia y no puedes emanar, y entonces no puede haber divinidad en ti y no puede haber nueva era. Con mucho gusto podemos decir, eso hoy, en este año, en este tiempo, tenemos que entenderlo como la magia. No solo como lo que nos permite generar realidad propia. Eso era hasta el 22 de diciembre del 2012. De ahí en más es, con la generación de realidad propia, hacerme consciente de mi divinidad. Eso es la magia hoy. Una puerta de entrada a la divinidad. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ver que el universo me responde, que yo digo una palabra y se generan casualidades para encontrarme con lo que dije, que cuando yo le meto el afecto que quiero a mi palabra y me siento como me conviene para lo que estoy diciendo y no inseguro mientras yo digo y el universo se mueve más y que me empieza a dar señales y en el paso 4 aprendo a decodificar señales y en el paso 5 aprendo a detectar dónde me queda alguna trampa en mi aletheia, alguna aletheia y en el paso 6 recién ahí aprendo a meterle mi energía. Si yo le digo a la gente, para lograr tu resultado, a ver, yo trabajo con grupos de, bueno, acá hay un ilustre gota de ese océano, 2.000 personas por mes, de distintos lugares del mundo, por internet, aplicando los 11 pasos para lo que quieren lograr. Si yo le digo a la gente, por ejemplo, menciona lo que quieres, no tiene idea, lo empiezan a pensar ahí. Sí. Porque, ¿Qué nos dijo Cristo? Lo primero es orar, ¿ves? Hacer oración. Y si tú se lo preguntas a los 10 minutos, te cambiaron la oración. Es como que a un taxista le digas, ahora vamos para acá, y a los 10 minutos, ahora vamos para otro lado. Se da vuelta y te dices, es un caos, querido. El taxista es el plan. ¿Y cómo resuelves esa confusión? Porque igual tú dices, yo quiero crear y tengo los pasos, Excelente. pero tengo confusión. ¿Qué quiero La piedra del sol tiene la respuesta. ¿Por qué? Está fácil. ¿Por qué? Porque al ladito de la boca, vuelvo a hacer el ridículo, con el cual la piedra del sol nos muestra que el centro del universo es tu lengua, hay dos cosas enormes, tipo parabólica, desarrolladísimas entre los 4 paradigmas. Hay que aprender a escuchar lo que digo. Ahí me vacío de la aletheia. No pensar lo que digo y yo en mi cabeza lo tengo claro, ¿viste? No nos olvidemos que le agregan siempre la... En mi cabeza lo tengo claro, pero aunque lo diga confuso no importa. Yo lo siento y el taxista va para donde le dices, no para donde piensas. En la India... bueno, es maravilloso esto. Se encargaron tanto de que nos interese a los humanos esto, que los Vedas, que son los textos más complicados que uno puede leer, de los 4 Vedas, hay uno que es como el compendio de todos los Vedas, el Bhagavad Gita. Yo no me canso de tratar de que la gente se interese en el Bhagavad Gita. De hecho, el año que viene mi plenario va a versar sobre el Bhagavad Gita 30 años después de que lo enseñé por primera vez. Esto es una primicia. Bueno, gracias. Ojalá lo aplaudan después que lo trabajemos. Digo, el Bhagavad Gita a esto lo hace, como siempre en la India, como una especie de obra de teatro. Se encarna la divinidad. Es genial. Uno dice, uy, me avisaron, WhatsApp, llegó Dios. Así es el Bhagavad Gita. Le avisan a Arjuna, Arjuna es el humano, que en algún lugar está Dios, cerca, lo está buscando. Es genial, ¿no? Uno dice, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde buscaría yo a Dios si me avisan que en algún lugar escondido está Dios? ¿En mi esposa? No, según la Biblia ese es el diablo. Arjuna era un general, en la lanza, uno diría, como el rey Arturo, que en su espada estaba la potestad divina. No, es muy interesante. Él iba en el carruaje cuando se entera de esto. Bueno, te la hago corta. La deidad era el que conducía el carro. El taxista que te decía antes. ¿Por qué? Krishna era el que manejaba el carro, pero esperaba las instrucciones de Arjuna.
Eso es una enseñanza espectacular. Dirigido por 4 caballos, que tú tenías que lograr que vayan para donde tú le decías. Entonces, la divinidad, Krishna, en cada uno de nosotros, va a ir a donde le decimos. Si yo soy el humano, soy Arjuna, y siento que tengo que ir para tal lugar, pienso que estoy yendo para tal lugar, pero el cochero va para donde yo le digo. Entonces, el poder de la palabra es el poder central, pero el poder de la palabra necesita que aprendas a escuchar lo que le estás diciendo. Porque si yo te digo a ti, quiero resolver tus problemas de salud, te estoy enfermando, porque te estoy diciendo que los problemas están en tu salud. Claro. Y así nos hablan los políticos todo el día. Vamos a resolver los problemas del sistema de salud. No, gracias, no me resuelvas la salud. Resolveme si querés la enfermedad. Vamos a generar riqueza para poder tener dinero todos en el bolsillo. Para poder tenerlo, no para tenerlo. ¿Comprendes que lo que le estoy diciendo genera el caos con el que después cuando me encuentro le echo la culpa a la magia? ¿Ves? La magia no existe, falló y no hizo otra cosa que plasmarlo. 3 deseos, estamos en lo mismo. Krishna en la India, el genio, el jinn en Medio Oriente. Aladdin es en realidad, Aladino es Aladdin, es el mago, que alado, volvemos a la aleteía, necesita ser liberado para que tú llenes el jarro con lo que quieres y después te lo bebas. Es lo mismo que hizo Emoto. Pero ¿qué precisa? Que se lo digas. Y cuidado con la palabra porque tiene poder. Tienes 3 oportunidades. Yo repito lo que quiero lograr 3 veces. En ejercicios, que los aprendo en el paso 6, donde trabajo con más plasma. Y le digo 3 veces seguidas lo que quiero al plasma, a la mañana, antes de dormir y en momentos claves del día. ¿Ves que va adquiriendo una lógica perfecta? Pero ¿qué le decimos si a veces ni sabemos qué queremos? Los humanos en general en el mundo no sabemos qué queremos. Tienes 3 oportunidades, dime lo que quieres. Ay, espérame, ¿te quedan 2? No me pongas nervioso, te queda 1. Espérame, ya está. Esa es la magia. Los griegos la llamaban, es espectacularmente claro. O sea, todo lo que parece caótico se vuelve perfectamente ordenado. Los griegos la llamaban la psique, esa, la posibilidad instantánea de que le digas al universo lo que quieres. ¿Y cómo la representaban? Un bebé desnudo, pero que corría, un bebé muy especial, un bebé desnudo que corría y mojado. ¿Por qué? Porque cuando viene corriendo es difícil. Bebé desnudo y corre. Pero es un bebé, está en estado semilla, es el paso 2. Pero cuidado, tenía una clave. La psique, la suerte, la casualidad. Yo he escrito en el libro Casualizar. Hago un neologismo de generar casualidades con magia. Tenía un mechón que es por donde lo tenías que hacer. Si tú lo querías agarrar así como haría el yo, se te escapaba. Había que tomarlo. Para eso hay que verla venir de frente. Necesito estar presente, atento. ¿Ves? No es un camino New Age, donde yo digo cosas y sigo en mi nube de ají picante y ahí... No. Me tengo que hacer presente. Y en magia es secreto y truco, secreto y truco. El secreto es que lo tengo que tomar del mechón, la tengo que ver venir de frente. Y el truco es que, para verlo venir de frente, no lo espere, lo llame yo. Yo tengo que generarlo. Entonces cuando lo veo venir tengo las máximas posibilidades de tomarlo, porque el que genera la casualidad es el que la aprovecha. Acá empiezan cosas que en Occidente nos dividen fuerzas. No. Si yo genero la casualidad, entonces es causalidad. Y se nos armó la división de fuerzas. Es genial ver que de estas cuestiones de las que hoy se ocupa la cuántica, es de las mismas que se tuvo que ocupar la magia. Yo causo la casualidad. La dialéctica está conciliada. Nunca voy a saber cómo se va a presentar lo que quiero. Lo que se va a presentar es lo que quiero. Pero el cómo va a ser casual. ¿Y qué dijimos de entrada? Lo primero que preguntan los occidentales, ¿y cómo querés que le haga? Dejáselo en el universo. Un chamán me decía a mí, José Luis, imagínate, ¿no? Yo iba con mi bagaje cultural, los paradigmas argentinos, me las sé todas, más todavía, era más difícil, está Dios y el argentino ahí arriba, ¿no? Y yo iba a contarles que esto no se puede. Y me acuerdo que me escuchaban con mucha paciencia, o hacían que me escuchaban, por lo menos yo no me hubiera escuchado con mucha gana en ese momento. Y me acuerdo que terminaba de hablar y me decían, José Luis, el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones. En una frase estaba tan claro que el cómo me lo iba a mandar, el cómo lograrlo, deja que el universo se encarga. Pero si no te lo envía es porque lo que le dices no has escuchado que tiene desvíos. Ahí tenemos claro. Y una vez que le digo lo que quiero, tengo que lograr sentir lo que me conviene para eso. Conviene, escuchemos, viene con eso. Si yo logro sentir lo conveniente para eso, entonces viene lo que yo quiero. ¿Para eso qué? Para lo que le dije.
Pero claro, el paso 1, la idea, es la que me hace obstáculo. Por eso yo tengo que lograr llenar, volvemos a la emuná, vaciándome de las ideas que me dicen que no puedo. ¿Cuál es el truco? Magia, dijimos que magia es secreto, el secreto. No tienes que permitir que el sentimiento te lo dicte la idea. No, pero yo siento que igual no lo voy a lograr. Mira, hoy estamos aquí. Vine a dar el sábado a un plenario que, bueno, en 14.000 años es la primera vez que, hasta donde yo sé que estudié el... Gracias. Gracias. Se ha hablado. La verdadera historia del otro lado de todo esto que estamos diciendo. De la historia más potente en la historia de lo que llamamos nuestro planeta. La historia de Lucifer, donde empieza el caos. Cristo se nombró a sí mismo como Lucifer. Entonces me tiene que importar estudiar a Lucifer. Esto está en la Biblia, lo que estoy diciendo, en el Apocalipsis precisamente. Bueno, digo, ¿qué pasa cuando efectivamente lo que yo estoy ubicando, de un entrado, una idea me lo obstruye? Porque yo digo, voy a lograr tal cosa, pero yo siento que no lo voy a lograr. Diablo. Digo una cosa y hablo otra. ¿Entiendes que hay una división? Ahí el diablo metió la cola. Bueno, ahí empieza una enseñanza poderosísima que nos enseña que lo que nos conviene sentir respecto de algo para que se produzca ese algo es lo que creemos que se va a producir una vez que llegue el algo. Te lo explico fácil. Qué feliz que voy a estar cuando tenga mi pareja. Cuando esté feliz tendré pareja. Al revés. Ese es el paso 3. Lograr yo sentir, ¿ves? Lo que me conviene sentir. ¿Para qué me conviene? Lo que viene con. Que seguro voy a estar cuando tenga trabajo. No. Cuando esté seguro voy a tener el trabajo. Entonces, ¿entiendes que hay es extraordinario? Porque el universo caótico de todos los días resulta que tiene un orden oculto. La única diferencia es quién lo ordena. Ese es el paso 1. Si logro yo ordenar a mi lengua, Buda era lo primero que le preguntaba a los discípulos, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Porque atrás de eso, Cristo, ¿qué decía? Cuando le hablaban de la dieta, porque viste que todo el mundo se cree que para estar en el camino hay que comer arroz, un granito de arroz por mes. Está bien, a veces me lleno y me quedo por la mitad. Buda se murió comiendo carne, muchachos. Le guste o no le guste, Buda murió comiendo carne. O sea, Buda comía carne. Cristo decía, acepten lo que les dan en cada lugar. O sea, si te dan carne, lo comés. Y Mahoma también murió comiendo de carne argentina que les encantaba. Y todos propician entonces no son conductas externas, cuestiones, es un camino donde hay 11 puertas que hay que ir encontrando y abrir. Esas 11 puertas están en ti, pero el mundo externo responde a esas puertas. Y lo interesante, en un orden, no cuando se le ocurra a mí yo. Empiezo por la energía, es lo que le pasa al que quiere empezar este camino. Me compro la pirámide, después no sé dónde metérmela. ¿Por qué no me sirvió para nada? Entonces me compro el incienso. Entonces, eso es empezar por el paso 6. ¿Entiendes? Cuando uno efectivamente de esto arma un universo ordenado, la realidad le responde porque entonces acepta órdenes. Está ordenado. Como está ordenado, acepta tus órdenes. Si en ti hay desorden, la realidad te responde con lo mismo. Creo que hemos logrado responder a tu pregunta. ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, gracias. Ya para cerrar. Y gracias. Gracias. Yo todo lo que comparto siempre es con el afán de generar felicidad en la gente que lo escuche. Si hubiera como, aparte de lo que nos dijiste, como un cierre, así como una pequeña herramienta o consejo que le des a la gente que te ve para ser más dichoso, para ser más feliz, ¿qué sería? Sí. Que no le interese tanto la felicidad. Perdón. No, está bonito. Que no es tan importante como creemos. Ningún iniciado le importó demasiado la felicidad. Lo que le importaba era otra cosa, la presencia. Y si a veces para estar presente en una situación tengo que pasar por algo que tal vez no me dé felicidad, voy a obtener mejor realidad. Haciendo eso en lo cual estoy presente, hago lo que dije que voy a hacer, que ir a lo que me quede más feliz. La verdad que Cristo no eligió lo que lo hacía más feliz. Buda ya era feliz de entrada, Siddhartha en el templo del Padre. Esa es la vida feliz que todos queremos. ¿Y qué hizo? Se dio cuenta de que habían cosas más importantes que la felicidad. No es que la felicidad sea un problema, el problema es que es un problema cuando la tomamos como meta. A ningún iniciado le importó demasiado. Felicidad, en realidad, tiene la posibilidad de hacernos entender que podemos seguir cuestiones que son más importantes que las que creíamos de entrada, porque la felicidad es una de las aletheías dada por la religión. Entonces, si de entrada queremos perseguir cuestiones que estén por encima de la felicidad, ya estamos dejando atrás uno de los 4 casilleros que la maravillosa piedra azteca nos muestra que no nos tiene que atrapar. No es que sea un problema la felicidad, es que es una meta demasiado infantil.
Yo hasta tengo escritos donde hay iniciaciones que dicen nada más feliz que un bebé. Los bebés, los nenes, pero nacimos para atravesar ese estado, no para querer quedarnos ahí. ¿Qué nos sobran? 70 años de vida, que al final lo lindo eran los primeros 10 años y había que volver al estado de niño. Ese es el New Age. El niño eterno, nacimos para crecer, queridos. Y Cristo muestra que si los niños pueden venir, no quiere decir que Él sea un niño eterno. Y ningún iniciado eligió lo que lo hace feliz, eligió lo que lo hace Dios. Wow. Creo que mejor cierre no puede. Gracias por esta oportunidad y gracias por estar aquí también. Que se repita pronto tus redes y eso si quieres de una vez. Con mucho gusto, en edipo.org, Edipo, el mito, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo, edipo.org, porque es organismo educacional, ahí tienen la entrada. Y si no, edipo.net, donde hay como, ya creo que andamos por unas 1000 horas de todo esto, en prácticas directas con la gente, en plenarios, es decir, son 2 entradas directas para abrir la puerta de las 11 puertas, de las que hablábamos antes. Gracias de verdad. Gracias nuevamente. Gracias. Realmente. Creo que además hemos levantado la energía. Y eso es magia. Una hora después tener más energía que una hora antes. Eso es magia. Bien.